El título del mensaje de hoy se llama Apartados y Promovidos, que es el mismo título de nuestros 12 días de oración y ayuno. Vamos a hablar de Daniel y vamos a ir a la lectura bíblica del día de hoy, si la podemos proyectar, por favor. Y dice así: entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles, para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. El rey también ayunaba. Rechazó sus entretenimientos, mire qué loco, habituales, y no pudo dormir en toda la noche. ¿Sí? ¿Queda hasta ahí? Ok. Bien. Y lo que sucede después, se lo puedo adelantar, es que a Daniel no le pasa nada. Daniel está ahí en el foso, y esta yo creo que es una historia que ya todos saben, de cuando Daniel y sus amigos son enjuiciados de manera falsa. Se hizo una trama en contra de ellos por envidia, pero Dios lo libró de los momentos difíciles, de varios momentos difíciles. Ahora, ¿quién era Daniel? Daniel era un hombre que, según lo que muestra la palabra de Dios acá en la tierra, fue uno de los hombres más íntegros que pisó la tierra. Tenía una integridad tremenda. Y podríamos decir que luego de Jesús, en la Biblia, no hay hombre tan íntegro como Daniel. Si usted busca, va a encontrar pifias en un David, va a encontrar pifia en un Abraham, va a encontrar pifia en un Moisés, va a encontrar pifia en un Pablo, va a encontrar pifia en un Pedro. Pero hay un hombre que se llama Daniel. Y ese Daniel, cuando uno lee a Daniel, uno lo puede leer desde dos perspectivas. El Daniel que uno lo lee y dice: no, se aleja de mis posibilidades. Él está ya en un nivel superior. Y está el otro que dice: tomo a Daniel como un reflejo para mi vida porque yo sé que sí se puede. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que digamos sí se puede. Y Daniel era un hombre tremendamente íntegro en sus caminos. La palabra de Dios dice que Israel siempre vivió, no de tan buena manera, siempre fue un pueblo que fue conquistado, iba de lugar en lugar. Y sucede que el pueblo de Israel vivió en cautiverio por los babilonios, por los persas. Y dice la palabra de Dios que Daniel tenía aproximadamente entre 15 y 17 años. Algunos dicen que eran 17, pero él, muy joven, sale de su tierra, ¿ok? Lo toman los que conquistan el lugar, y como viene de una familia noble de la tribu de Judá, él y los más eximios de Israel los llevan para servir en el palacio de Nabucodonosor. ¿Ok? Los llevan ahí y lo toman muy joven. A los 17 años lo apartan de su familia, lo apartan de su casa. Es como de repente: ¿quién tiene 17 años acá? Levante la mano. 17 años, Leito, no. Es como si un día de la nada llega alguien, te saca de la casa, te separa de tu familia y te lleva a vivir en otro lugar. Comienzas de cero, es otro idioma, es otro lenguaje y es otra cultura. Yo creo que nadie está preparado para eso. Sin embargo, Daniel era un hombre que era distinto al resto. Y vamos a ver por qué era distinto al resto. Y Daniel a esa edad lo sacan de su realidad, ¿cierto? Y lo llevan a servir al palacio de Nabucodonosor. Y Daniel se encuentra con muchas dificultades. Daniel comienza, y cuando llega al palacio empieza a diferenciarse del resto. Daniel era distinto, Daniel era una persona íntegra, Daniel no sacaba la vuelta, no estaba metido en los chismes, Daniel no andaba con trucos, Daniel no preparaba cosas con otro, no se comparaba, el otro lo que no hace, lo que yo hago, yo me merezco más. Daniel se preocupaba de hacer lo que le pedían, y dice la palabra de Dios que él diariamente se apartaba 3 veces al día para estar con el Señor. Yo sé que todos acá buscamos diversos canales de cómo aprender más del Señor,
conferencias, congresos, predicaciones, lectura bíblica. Hay algunos que les gustan mucho las conferencias. Van a una conferencia, van a otra y van a otra, y no está mal ir a tantas conferencias. Pero si hay una clave en la vida del cristiano, es estar en intimidad. Y te vas a ahorrar plata, te vas a ahorrar mucha plata yendo a otros lugares donde lo único que tú tienes que hacer es estar en intimidad con el Señor. Y Daniel era una persona que se diferenciaba del resto porque constantemente estaba con el Padre. Constantemente Daniel estaba en las plantas del Señor y él tenía horarios específicos. A esa edad no era una persona de 40 años que ya tenía una... No, él era un joven que se hizo hábitos. Él era un joven que era distinto, que no necesitaba que el papá estuviera a los 17 años sobre él diciéndole: tú tienes que orar, tú tienes que leer la Biblia, tú tienes que ir a la iglesia. Él era distinto. Él era, en chileno era Escurrío, él era Vivaldi, no era Pavarotti. Él iba, no esperaba que le dijeran, que lo presionaban, que lo tironearan. Él iba adelante y no esperaba que nadie lo llevara a algo. Por eso Daniel era distinto, tenía un corazón, una personalidad que era distinto. Entonces vemos a Daniel, que Daniel se empieza a diferenciar de todo el resto. Hay algo súper interesante, que cuando Nabucodonosor toma personas nobles de pueblos conquistados, llega ahí Daniel, y Daniel estaba compartiendo con muchas personas, con mucha gente que era de distintos pueblos conquistados. Por lo tanto, él se diferenciaba de su gente, de otros pueblos, de otras culturas, y llegó a ser, dice la palabra de Dios, él con sus amigos 10 veces mejor que el resto. Entonces vemos a un Daniel que él era distinto de donde se le mira. Entonces llega un momento en el cual Daniel empieza, como siempre pasa en la historia, Daniel comienza a tener problemáticas con las personas. ¿Alguna vez usted ha tenido algún conflicto con alguna persona? Le voy a plantear de nuevo. Levante la mano quien nunca ha tenido un conflicto con ninguna persona de carne y hueso. Que no sea mi hijo Benjamín, que tiene 2 años. Bueno. ¿Y por qué digo estas cosas? Porque a veces cuando leemos la Biblia, pareciera que esa gente vivía en Marte, que eran extraterrestres, que son gente que vivían sobre las nubes y que no sufrían lo que uno sufre. Y les quiero adelantar que sí sufren lo que nosotros sufrimos. Y si leemos la Biblia, a veces es 10 veces amplificado o por 1000 lo que ellos tuvieron que pasar. Entonces leemos la Biblia y vemos un Daniel que comienza a tener conflicto porque la gente lo envidiaba. Él resaltaba y lo envidiaban. Y comenzaron a tramar, a levantar cosas, a urdir cosas para que Daniel le fuera mal, para que Daniel no tuviese esa posición, para que Daniel no conquistara más lugares. Y Daniel se enfrenta, como leíamos, a enjuiciamientos. Dice la palabra de Dios que el mismo rey ayunó por Daniel, ¿cierto? Para que de alguna manera, el rey de alguna manera lo condena, pero no quiere que le pase nada, porque también fue presionado por la gente a su alrededor, porque no lo adoraban. Entonces Daniel era una persona bien radical. Daniel era una persona que, dice la palabra de Dios, que cuando salió el edicto para que no adorasen a ningún otro Dios, que solamente fuese el rey, Daniel, ¿qué fue lo que hizo? Para no perder la pega, no adoró más al Señor. ¿No es cierto? No, porque puedo perder la pega y pega es pega, y si me dicen que haga esto en la pega, lo voy a hacer. No, porque Daniel estaba más arriba. Daniel no tenía problemas con que perdiera la pega. Daniel no tenía problema con que pasara lo que pasara. Y Daniel, ¿qué es lo que hace? Va y en su habitación abre la cortina y oraba públicamente. ¿Se imagina un poquito usted la personalidad de Daniel? El hombre tenía un tremendo carácter. Y no solamente no dejaba de hacer lo que sabía que estaba correcto, sino que se enfrentaba y hacía públicas sus creencias. Y el mensaje del día de hoy tiene una característica que es el de desafiarnos. Yo no sé si a ti te pasa que luego que sales del culto, llegas como a tu vida, por así decirlo, secular. Secular significa sin Dios, por eso no me gusta decir secular.
pero vamos a decirlo de esta manera para que se entienda. Sales del culto, vas a tu vida secular y pareciera que el lugar en donde te toca estar te transforma. Y empezamos a hablar como el resto, empezamos a pensar como el resto, ocupamos el tiempo como el resto y hacemos todo lo que hace el resto. Y a Daniel también le pasó eso, con la diferencia que Daniel no se doblegó ante el sistema. Fíjate que simbólicamente Babilonia significa el mundo, lo mundano. Babilonia significa el sistema del mundo. Y adivina quién va y pone en cautiverio a Daniel: los babilonios. Por lo tanto, llega un sistema totalmente corrupto, un sistema sin Dios, un sistema con el mejor postor, el sistema donde todo vale, el sistema donde los principios es totalmente opuesto a lo que Dios me enseña. Y Daniel se encuentra con eso. Dice la palabra de Dios de que hacían grandes banquetes para todos los que trabajaban en el palacio. Y Daniel se propuso nuevamente en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Nuevamente vemos a un joven que no tenía detrás al pastor, al líder o al papá diciendo lo que tenía que hacer. Ahora, ¿por qué se negaba a Daniel a comer la comida y los manjares que todos comían? Porque esa comida era entregada cuando se cultivaba los ídolos para que pudiese fructificar y para que le dieran buenos resultados. Entonces era como sembrar algo y le ofrecían al Dios tanto. Y luego tomaban eso y se lo iban a comer. Entonces, y obviamente son cosas mucho más profundas que tienen que ver con los animales, que tienen que ver con los cultivos. Y Daniel, sabiendo eso, él se propone en su corazón no hacer lo mismo que hacía el resto. Estamos siguiendo la onda, ¿cierto? Bien. El mensaje de hoy se llama apartados y promovidos. Si hay algo que vemos en Daniel es que él es una persona apartada y que fue constantemente promovida. Dice la palabra de Dios que Daniel estuvo en 3 reinados. Daniel pasó por Nabucodonosor, por Belsasar su hijo y por Darío, rey de Persia. Fue un hombre que en todos los periodos tuvo conflictos, pero de todos esos conflictos Daniel sale en victoria. Y Daniel se destaca, no solamente está ahí olvidado, ahí en la pega, en la oficina, que nadie lo pesque porque ya es antiguo y hay que respetarlo para no echarlo. No. Daniel en todos los reinados fue una persona que era distinta. En todos los reinados estuvo al lado de los reyes interpretando sueños, así como lo hizo José, y siendo una voz de sabiduría para aquellos que no conocían del Señor. Y aquí nos damos cuenta de que la palabra de Dios nos habla en 1 de Pedro 2:9, dice: pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, somos sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Usted es una posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad, a entrar en su luz maravillosa. Esto es en 1 de Pedro, esto es el Nuevo Testamento, pero vemos que Daniel en el Antiguo Testamento ya era todo esto y más. Entonces la palabra hoy día nos quiere hablar y nos quiere recordar que tú y yo somos distintos. Usted y yo somos apartados. La pregunta es: ¿hablamos como apartados? ¿Pensamos como apartados? ¿Ocupamos el tiempo como apartados? ¿Gastamos el dinero como apartados? ¿O hago lo que hace el mundo? ¿Qué es lo que hacemos? Hay mucha gente que constantemente dice: yo no sé por qué no soy promovido. Yo no sé por qué en mi trabajo no avanzo, no sé por qué en la iglesia no avanzo, no sé por qué en mi familia siento que estamos todos estancados. Y yo te quiero hablar acerca del secreto para ser promovido. Y el secreto para ser promovido no es ir a más conferencias en un año, es tener un corazón dedicado al Señor y ser radical. Amar al Señor, temer al Señor, amarlo con todo nuestro corazón, enfrentarnos al sistema babilónico y Dios nos va a promover. Porque el sistema donde tú estás es un sistema babilónico, es un sistema del mundo totalmente corrompido.
donde Dios te va a enseñar algo el día domingo, el día miércoles, y vas a llegar el día lunes y te van a decir todo lo contrario. La pregunta es ¿cómo lo hacemos? Y mira esto que es interesante, porque cuando vemos la vida de Daniel, Daniel no era un sacerdote, Daniel no era un pastor de iglesia digo, Daniel no era el ministro de alabanza. ¿Dónde vemos que Daniel era radical? En la pega, afuera, donde le toca vivir. Ahí, y por eso me encanta tanto el ejemplo de Daniel, porque él no buscaba ser íntegro el día domingo 2 horas. Daniel vivía una vida todos los días. Mira, yo siempre digo esto, por ahí por el año, o por la década de los 90, cuando se empezó a masificar el acceso a las universidades privadas empezaron, terminando los 80, a masificarse. Solamente antes eran las universidades estatales, donde solamente algunos llegaban a la universidad. Comenzaron a llegar muchos cristianos a las universidades. Y lo que pasaba es que muchos cristianos entraban a la universidad y se descarriaban. Entonces, ¿qué es lo que se decía? Se decía, la iglesia no los preparó bien y por eso ahora el cabro se me puso comunista, se me puso drogadicto, marihuanero, le gusta el copete. Y se me fue y no volvió nunca más a la iglesia. Estoy diciendo lo que se decía en la época. Amado, Daniel tenía 17 años, sin familia, sin papás, sin un pastor encima, sin un líder, sin ir el domingo a la iglesia. Tenemos que hacernos responsables de quienes somos. La iglesia no es responsable de mis debilidades, de lo que la carne quiere, del desenfreno, de la falta de temor del Señor. Nadie puede, ni siquiera puedes culpar a tus padres de tus adicciones, de tus debilidades, de lo que la carne quiere. Si tú no eres una persona que sufre de ira, si eres una persona que tienes un tema con las personas, una persona no honesta, te quiero decir que tus padres no son los culpables. La iglesia no son los culpables. Tu tío no es el culpable. Tus abuelos no son los culpables. Tenemos que hacernos cargos en primer lugar, como lo hizo Daniel, de quiénes somos. Daniel se diferenció del resto sin echarle la culpa a nadie, sacado de su casa, sacado de su familia, sacado de su contexto, comenzando de cero. Yo me imagino, él era de un linaje de nobles, él tenía sirvientes en su casa, él tenía un estilo de vida, es tomado, llevado a palacio y puesto a trabajar en lo que fuese. Y fue creciendo, porque algunos creen que llegó al tiro como un erudito, pero no fue así. Por lo tanto, hoy día el Señor nos está diciendo que la clave para poder ser promovido es siendo una persona como Daniel. Daniel constantemente luchado, pero también Daniel constantemente siendo promovido. Yo creo que este año 2025 Dios quiere promover a muchos de los que aquí están. Yo creo que Dios te quiere promover económicamente, te quiere promover socialmente, te quiere promover espiritualmente, te quiere promover relacionalmente. Ahora yo te quiero llevar a que tú empieces a meditar ahora en tu corazón. ¿Seremos dignos de ser promovidos? ¿Seremos dignos de ser? O te hago la pregunta al revés. ¿Por qué Dios tendría que promovernos? Si quizás tenemos poco temor del Señor. Si quizás mi vida es la vida de un secular y vengo a la iglesia el domingo. ¿Por qué Dios tendría que promover? ¿Para qué? Y fíjate que las promociones de Dios siempre tienen un objetivo. Y el objetivo siempre es para darle la gloria y la honra a Él. Y lo que pasó con Daniel es que cada vez que era promovido, más se acercaba al lugar de los reyes y más los reyes. Fíjate lo que terminan diciendo los reyes. Después de tantas penurias que pasa Daniel y sus amigos, dicen que todos adoren al Dios de Daniel. ¿Sabe lo que puede hacer un hombre íntegro, una mujer íntegra? Cambiar los ambientes. Cambiar los ambientes del trabajo. Cambiar los ambientes de la oficina, los ambientes del taller. Te quiero decir que todo jefe, toda jefatura quiere tener a personas sabias a su lado.
toda jefatura necesita tener gente honesta e íntegra a sus lados para consultarle cosas, para delegar trabajos. Pero la pregunta es, ¿qué mecanismos estamos utilizando para ser promovidos? ¿Cuáles son los mecanismos que ejecutamos en el día a día? Fíjate que Daniel no era una persona que se acercaba al rey y le decía, mira, yo tengo esto, mira esto de mí. Daniel no tenía que hacer nada de eso. Daniel era una persona que con solamente ser lo que era con Dios, la gracia del Señor estaba sobre él y él fluía. No buscaba mecanismos erróneos para poder ser promovido. Amados, ¿cuáles son nuestros mecanismos para poder crecer? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos para espiritualmente también ser promovidos? ¿No nos han resultado las cosas? Probablemente, quizás no nos han salido estas promociones. Cuando no somos promovidos, ¿sabes lo que ocurre? Es que nos desgastamos. Cuando no somos promovidos, nos cansamos. Cuando no somos promovidos, nos enojamos con el Señor. Cuando no somos promovidos, decimos, Señor, ¿hasta cuándo no paso al otro nivel? Ahora, si Dios es nuestro Padre amoroso y nos ama y nos provee, ¿usted cree que Dios no nos quiere llevar al otro nivel? O sea, ¿en qué mente Dios no nos quiere promover? ¿En qué mente tú no quieres que tu hijo avance? ¿En qué mente tú no quieres que tu hijo crezca y sea promovido? Pues yo te quiero decir de que Dios sí nos quiere bendecir y sí nos quiere promover y sí quiere lo mejor para todos nosotros. El punto no está en Dios. El punto está entre el escritorio y la silla. Hay un dicho, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Hay un dicho, ¿cómo se llama? No sé. El error 300. ¿Cuál es ese? Ya. Entre la 100. Ya. El error 300. Entre la silla y el teclado. Y ese error 300 tiene que ver con quién realmente usted y yo somos. No con lo que hacemos, con lo que somos. Y Dios nos está llevando a 12 días. ¿12 días para qué? Para encontrarnos, en primer lugar, con Dios. Y en segundo lugar, para encontrarnos con nosotros mismos. ¿Quiénes realmente somos? ¿Quién realmente somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Soy un secular dominical? ¿Soy un creyente secular? ¿Soy un híbrido? ¿Soy un medio canuto? ¿Qué nos diferencia del resto? Si leemos Daniel, rápidamente vemos cómo él se diferenciaba del resto. Y no temía, porque cuando estamos en Dios, cuando estamos en Cristo, no tenemos que temer. Pero ¿por qué anda tanta persona cristiana tan preocupado de lo que ha de venir? Si se supone que con Cristo lo tenemos todo. ¿Por qué? Dios hoy lo que quiere hacer es revelarse profundamente a quienes somos. Y hoy día el Señor nos está hablando de un estándar. Hay un estándar que Dios tiene para nosotros. Somos real sacerdocio. Somos linaje escogido. Somos nación santa. Somos embajadores de Cristo. Usted no es igual que su compañero de trabajo. La pregunta es, ¿qué te diferencia? Más allá de poner quizás el pancito de vida ahí en la oficina, que tiene la libertad de hacerlo, pero más allá de eso, ¿qué nos diferencia de la persona que está al lado? ¿Cuál es la diferencia en nuestra vida? Hoy la palabra de Dios nos viene a desafiar y a decirnos que la clave para poder este 2025 alcanzar lo que Él nos prometió es nosotros haciendo cambios. Es nosotros cambiando nuestra cultura babilónica del sistema del mundo, que creo en Dios, pero me comporto como el mundo, porque eso no procede. Mira, prontamente el próximo mes, varias personas se van a bautizar. El bautismo significa nacer de nuevo. El bautismo significa buenas noticias.
y el bautismo significa cambiar el rumbo de lo que antes yo hacía. ¿Cómo podemos comprobar que el bautismo realmente hizo algo en mi vida? Que básicamente el bautismo no es que haga algo en mi vida, sino que es una comprobación pública. Pero ¿cómo yo puedo comprobar que hay un antes y un después en mi vida? Viendo cómo actuamos de domingo a domingo, de lunes a viernes. Cómo cambio mi cultura, cómo cambio mi manera de hablar, cómo cambio mis relacionamientos, cómo dejo de pensar como siempre antes pensaba. Desde que llegaste a Cristo, ¿estás pensando distinto o piensas igual nomás, pero quieres irte al cielo? Porque claro, podemos seguir pensando igual, pero no querer irme al infierno. Y eso no significa señorío ni gobierno de Cristo en nuestras vidas. Nacer de nuevo significa yo creía esto, yo pensaba esto, yo hacía esto, yo conozco a Cristo y como decía la palabra de Dios, desde aquí en adelante ahora comenzamos a ser propiedad exclusiva del Rey de Reyes y Señor de Señores. No es como medio me pertenezco yo, medio a Dios. Medio le pertenezco a mi familia, medio a Dios. Medio le pertenezco a la pega, medio a Dios. Vemos un Daniel que completamente le pertenecía al Señor. Ahora, se te van a suscitar situaciones de conflicto en tus entornos, tal cual como a Daniel. Situaciones donde te van a confrontar con tu fe. Situaciones donde se va a probar tu integridad. Situaciones en donde vas a querer actuar como la gente que no es un hijo de Dios. Pero Dios hoy día te quiere decir que sí se puede. La historia de Daniel no es para hablarte de un imposible, es para decirte que si lo hizo un chico de 17 años, sin recursos, sin nada, usted también lo puede hacer. Ahora, usted dirá, me parece bien, pero yo tengo temas con la Biblia. Necesita nacer de nuevo. Está súper bien, pero a mí me cuesta obedecerle a Dios. Usted tiene que nacer de nuevo. Porque yo creo esto y la Biblia me dice esto. O tienes que definirte entre la palabra de Dios o lo que usted cree. Porque si no va a ser un medio convertido, donde lo único que lo va a diferenciar es no irse al infierno. No va a querer irse al infierno y se va a bautizar y va a decir, yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Pero ¿cómo en nuestro día a día? Porque la evidencia de ser hijos redimidos por Él es que yo hablo distinto, pienso distinto, camino distinto. Mi vida es otra. Era como cuando veían a los discípulos y identificaban a los discípulos, estos hablan distinto, estos son distintos. Estos yo los cacho que hacen cosas distintas. Lo que todos hacen a las 9 de la noche, ellos hacen otras cosas. Lo que el mundo hace a las 16 horas, ellos hacen otra cosa. Lo que la gente hace los domingos, ellos hacen otra cosa. El problema es cuando queremos la salvación sin querer renunciar a nada. Y ahí tenemos un tremendo conflicto porque no quiero renunciar a una sexualidad desordenada, pero no me quiero en el infierno. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Dónde entro? Y quiero seguir mintiendo porque cuando miento me conviene y me salva de los retos del jefe o de tal cosa, pero no me quiero en el infierno. ¿Cómo lo hago? No tienes escapatoria, porque la única escapatoria es que usted nazca de nuevo y que renuncie a aquello que Dios le dice que tiene que renunciar. Amén. No tiene otro camino, no es otro camino, no hay otro evangelio, no son 2 Biblias, no son 4 Biblias donde tú puedes escoger la menos radical, donde yo crea, pero también se me permita hacer esto. La palabra de Dios nos dice, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. Entonces, ¿cómo nos relacionamos? ¿O cómo nos diferenciamos siendo apartados y escogidos? Yo puedo decir que soy un apartado, yo puedo decir que soy un escogido, pero voy a los mismos lugares que los babilonios, hago las mismas cosas que los persas, escucho lo mismo que los babilonios, hago y vivo y hablo como los persas, simbólicamente hablando. Entonces, ¿qué me diferencia para ser y lograr ser un Daniel y sus amigos? Si hago lo mismo que el resto. Amado, este mensaje es para que usted comprenda que o se pierde nuevamente un 2025 haciendo lo mismo que un 2024, o usted se rinde realmente al Señor y dice, yo quiero nacer de nuevo.
Yo necesito nacer de nuevo. Probablemente muchos acá ya hicieron la confesión de fe que te duró 15 segundos. Pero sigues caminando, pensando, hablando, moviéndote como lo hacen los babilonios, como lo hace cualquier persona. Pues bien, si ese es tu caso, hoy Dios te da la oportunidad para que usted pueda decir: Señor, ya no quiero más. Sí, pastor, pero es que no me conviene eso. Mira, todo lo que nos presenta la Biblia, en primera instancia, nada conviene. ¿Usted cree que le convenía a Daniel hacer lo que hizo? ¿Usted cree que le conviene a Daniel ser radical? ¿Usted cree que le conviene a Daniel irse al foso de los leones o que calienten un horno hasta 10 veces? Porque si tiro esa mentira blanca, me voy a salvar. Si hago esto, transo esto, me van a promover. Voy a buscar esos artilugios para crecer en la pega que Dios no me dice. Obviamente en el sistema nada de lo que Dios nos dice es conveniente. Por eso es que la vida de fe es de hechos concretos. Por eso es que la vida de fe es una vida de riesgos. Fe es igual a riesgos. Nadie, cuando Jesús le dice a Pedro: camina sobre las aguas, ¿no había riesgo? Cuando le dice a los discípulos: vayan y denle comida a estas miles de personas con cinco panes y 2 peces. ¿Hay riesgo de quedar en ridículo? Hay riesgo. Hay riesgo de ir, ahora es como si yo le dijera: ¿sabe que Dios nos está hablando? Que vamos a ir a la costa de Viña del Mar y vamos a llegar hasta la isla de Pascua, porque el Señor nos va a abrir el mar. ¿Hay riesgo o no hay riesgo de quedar en ridículo, de llegar todo ahí a la arena y que no pase nada? Y todos como que se van dispersando. No, yo venía a tomar el sol nomás. Toda la Biblia está llena de riesgos, porque fe es riesgo, pero fe también se traduce en obediencia. Porque fe significa que la palabra que fue soltada de parte de Dios, yo la tomo y la ejecuto, aunque sea ilógica. La Biblia es es un libro de situaciones ilógicas. Por lo tanto, si usted dice: mi problema con la Biblia es que esto es muy extraordinario, esto yo no lo puedo hacer, bueno, va a tener que cambiar su mentalidad, porque Dios quiere hacerte nueva criatura, pero realmente. ¿Hay cosas que nos van a costar en el camino? Por supuesto que sí. Pero hay un momento de nacer de nuevo que es crucial para nuestras vidas. Si hoy Dios nos hiciera un escáner a nuestra vida financiera, ¿nuestra vida financiera es apartada? Si hoy el Señor nos hiciera un escáner a nuestra vida sexual es apartada. Si hoy día el Señor nos hiciera un escáner a nuestra vida social es apartada. Mira, hoy día, ¿qué es lo que nos diferencia para hacer un apartado? Quizás no es una vestimenta. Yo hoy día estoy predicando con pantalón corto. Puede ser de escándalo para alguna persona, pero hace mucho calor. Sin embargo, las sectas se suelen visualizar, o las corrientes espirituales, porque, mira, te lo voy a decir de esta manera: si usted ve a un hombre peladito, con los ojos rasgaditos y con una túnica, ¿quién es? ¿Un qué? Un Hare Krishna, un budista, ¿cierto? Si yo ahora te digo: soy una persona con pantalón negro, camisa blanca, una cosita negra acá y mi pelo medio rubio, ¿quién soy yo? Y podemos seguir. Al tiro nos vamos a cachar. Pero Jesús no vino a implantar nada de eso. No dice: para que tú te diferencias del resto vas a tener que... No. El problema de nosotros los cristianos es que hay tanta mezcla y que no nos diferencia, llegamos a un extremo que ya no nos diferencia nada del resto. Y eso es un peligro. El vivir de los extremos
en donde hago todo lo que hace el resto. Y nadie puede ser promovido si no vive su vida diaria, si no vivimos nuestra vida diaria como lo hacía Daniel, el apartado, el promovido. Por lo tanto, el mensaje de hoy no es para decirte sigue igual, qué bueno que llegaste al culto. El mensaje de hoy es para decirte todavía te queda un gran camino. Y el mensaje del día de hoy es para decirle a varios, necesitas nacer de nuevo. Es que llevo años en la iglesia, mi abuelo fue pastor y él me va a dar la salvación. Mi tío iba a la iglesia y tocaba en el coro, me acuerdo. Hoy tú necesitas nacer de nuevo. Yo creo que hoy hay personas, y eso es lo que el Señor me hablaba ayer a mi espíritu mientras preparaba esto. Hay gente evangélica que necesita nacer de nuevo. Porque hay gente que tuvo un encuentro con la cultura de Dios, con tomar esa decisión de no querer irme al infierno, pero no dejar que Dios sea nuestro Señor, que Él sea tu Señor, que haya gobierno en tu vida. Por lo tanto, hay muchos evangélicos que necesitan nacer de nuevo en esta mañana. Hay muchas personas que dicen, yo voy a renunciar. La verdad es que llevo esta vida marital que no la debiese llevar, pero por el subsidio tengo que llevarla. Yo no estoy hablando de cosas que pasen en Nueva Zelanda, te paso cosas que pasan acá en Chile. El subsidio. Amado, ¿qué es lo que tanto te aferra a llevar una vida tan opuesta a lo que Dios te quiere? Yo sé que son los miedos, lo que conviene, las lucas, que esto aquí, que esto allá. Y una persona de fe, una persona distinta, piensa distinta. Porque sabemos que fe es saber que Dios de alguna manera lo va a hacer y lo va a hacer mejor. Eso es fe. Fe no es hacer cálculos tan pequeñitos. Fe no es vivir con un pensamiento dual entre Cristo y lo que yo quiero hacer. Y te quiero anticipar algo. Si tú quieres llevar este evangelio a tu modo, probablemente ni siquiera, como siempre lo digo, pases el otoño con Cristo. Porque esa manera siempre se desgasta. Pero cuando lo hacemos a la manera de Dios y cuando tú te rindes, definitivamente Dios comienza a hacer lo que tiene que hacer. Y yo te aseguro que Dios te va a promover cuando tú comiences a vivir y decidirte a vivir una vida distinta. Pero este mensaje no es para un canuto. Este mensaje es para valientes. Este mensaje a los que no quieren vivir igual. Este es un mensaje a los que comprenden de que somos la sal de la tierra, la luz del mundo y que Él nos puso por cabeza y no por cola. Pero si tú vives transando todos los días, tú no serás cabeza, vas a ir atrás, como el resto, teniendo que convencer al jefe para que te promuevan, a la secretaria, y dime lo que pasa acá, y voy a hablar con esto. Amado, usted lo único que tiene que hacer es actuar como Daniel y la promoción va a llegar a su vida. No tiene que buscar tantos conductos. No tiene que hacer tantas cosas para que la idónea llegue a su vida. Tiene que simplemente estar con el Señor y obedecer su palabra. Dios quiere promovernos. El Señor quiere bendecirnos. Y nos está diciendo que hay mucho más para nosotros. Vivimos como apartados. Trabajamos como apartados. ¿Cómo hacemos las cosas? Ahora, ¿qué penalidades pasó Daniel? Envidia, conspiración, calumnias, enemistades. Amados, hay una palabra en Jeremías que siempre me lleva a meditar la necesidad de ser transformados constantemente. En Jeremías 18, del 4 al 6, nos habla acerca de una vasija que está siendo formada. Dice, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero en el barro, con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Y de esa misma manera, si tú eres una vasija de barro,
pero que esa vasija de barro de alguna manera quedó imperfecta, Él tiene toda la autoridad, como decía Jeremías, de rompernos, de aplastarnos y de hacernos nuevamente para su gloria. El punto es, ¿usted quiere eso? Usted no quiere eso. ¿Usted tiene ganas de eso? Usted no. Sigamos igual. Mira, lo que diferencia a un escogido apartado, que se diferencia de todo el resto, es que sabe que tiene que pasar riesgos, que va a vivir tensiones y momentos difíciles, pero los riesgos lo van a promover. Y si tú eres una persona que no quiere tomar riesgos y quedarte en tu zona de confort, tu vida social, emocional, cultural, espiritual, financiera, no va a variar. Siempre vas a estar en el mismo lugar. Ahí. Sé que podría haber algo mayor para mí, pero igual, a mí me encantaría estar en estos 12 días de otra manera, pero significa levantarme más temprano a orar y Dios me ama igual. Significa que después de almuerzo quizás podría tener la lectura bíblica con la familia, pero prefiero Netflix. Significa que en realidad antes de acostarme podría también interceder por otros, pero la verdad es que prefiero hacer otra cosa y estar hasta tarde en la playa. Mira, de todas las cosas que te he dicho, nada es satánico. Pero ¿cómo nos podemos diferenciar de decir que somos apartados si nunca hacemos las cosas que Dios nos dice que hagamos? Y que solo hacemos lo que hacen todas las personas. Si nuestro levantar y nuestro acostar es igual al resto, es igual al sistema babilonio. ¿En qué nos diferenciamos? ¿En qué? ¿En que ponemos música cristiana de fondo? Hay más que eso. Por lo tanto, el mensaje de hoy es para desafiarte. En estos 12 días, ¿quieres recibir revelación de Dios? Puede que estés en vacaciones y puedes que tú decidas, o me levanto temprano o me levanto a las 12 del día. La decisión es tuya. Puede que estés en vacaciones y digas, yo hoy día me voy a acostar hasta las 3 de la mañana jugando juegos de mesa, o voy a acostarme en la presencia del Señor. Es tu decisión. Dios te anhela. Dios quiere entregarte y revelar cosas. Dios quiere mostrarte un mundo que todavía no has conocido, más allá de saber cómo se hace iglesia, que mi familiar era evangélico, era pastor y lo que sea. No te hablo de eso. Hablo de ser un cristiano que nació de nuevo. Hablo de ser alguien distinto. De ser alguien que no le eche la culpa a los papás por quizás los pecados ocultos que alguno carga. Este mensaje es para gente como Daniel. Y hoy día yo quiero invitarte a que cierres los ojos. ¿Sabe una de las características de la gente como Daniel? Siempre los Daniel bendicen a otros. Cuando llega el momento en que sus amigos también fueron enjuiciados, Daniel habla con el rey y le dice, y antes que le diera un puesto, antes de honrar a Daniel, Daniel le dice, yo necesito a mis amigos, a mi gente de confianza, y le abre puertas. Una de las características de la gente que es distinta, que es como Daniel, que es apartada, radical, que son personas que no le temen al quedar sin pega, no le temen al que dirán, no le temen a esas cosas, es que siempre bendicen a otros. Pero está el otro tipo de cristiano, el que siempre necesita ser bendecido, el que le encuentren la pega, el que oren por él, al que lo levanten, el que siempre quieren que otro interceda por mí, el que otro ayune por mí, el que otro haga lo que yo tengo que hacer. Amado, hoy el Señor nos está desafiando con quiénes somos realmente. Hoy la pregunta que nos hace sin darnos vuelta como chilenos, sino muy directamente como son nuestros amigos argentinos, nos dice a la cara con mucho amor, pero nos pregunta, ¿has nacido de nuevo? ¿Tú eres realmente una persona que no dijo lo que dijo solamente para no irse al infierno? ¿Eres una persona que quiere tener una relación conmigo no solamente por conveniencia? ¿Eres una persona que está conmigo porque de verdad dejó que yo fuese su Señor y Salvador? ¿Eres una persona que deja que el gobierno de Cristo, que el señorío de Cristo esté sobre tu vida? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos?
los que hoy estamos aquí sentados, ¿quién eres tú? Estamos con los ojos cerrados, todos estamos orando con los ojos cerrados. Nadie me mira a mí, no tiene por qué mirarme. Ahora tú tienes que meditar en lo que el Señor te está hablando. Y no digas, siento que este mensaje es para el otro hermano. No. Si ahora viene ese pensamiento, te quiero decir inmediatamente, a ti el Señor te está hablando. Qué buen mensaje para mi marido, lo necesitaba. Para que se ponga el cinturón de sacerdote. Este mensaje es para él, pero también es para ti. Es para tu hijo, pero también para tu padre. Es para ti que vienes solo a la iglesia. Es para ti que eres el único cristiano de la familia. Es para ti el único cristiano de la oficina. Hoy el Señor nos está recordando cómo es realmente el Evangelio, no como tú lo quieres pintar. Nos está diciendo cómo es el camino con Dios. No es como quisiera modificarlo, medio babilónico, medio persa, medio sistema del mundo. No. Yo sé que a muchos el Señor le ha hablado de promoción. Te voy a llevar a otro nivel. Pero muchos creen que es como que te va a tomar de la silla y ángeles te van a transportar para llevarte a ese otro nivel. Pero ese otro nivel no se logra en esa visualización, sino que se logra cuando usted no tranza como Daniel, cuando usted se reserva como Daniel, cuando usted actúa como Daniel, cuando usted piensa, cuando usted no tiene miedo, cuando usted tiene fe como Daniel, cuando usted obedece como Daniel. Padre, necesitamos más de ti. Y hoy yo quiero orar porque hay muchos acá que necesitan ser valientes. Hay gente que no tiene problema y dice, sí, mi problema es que yo tengo mucho miedo. Porque yo no quiero hacer esto. Tengo miedo a dejarlo por el Señor. Porque creo que igual Él me ama si no lo dejo. Y estás llevando el Evangelio según tus propios pensamientos. Y la palabra de Dios dice que no hay nada más confuso que el corazón. Que hoy día quiere una cosa y que mañana quiere otra cosa. Mi consejo y mi sugerencia para ti es que dejes que el alfarero te haga de nuevo. Mi sugerencia en esta mañana es que dejes y digas voy a comenzar de nuevo. Porque si me comparo con Daniel, soy muy babilónico. Hoy el Señor te está dando esta oportunidad para los que están aquí, para los que están escuchando también, para los que están viendo. Y el Señor hoy te está dando una tremenda oportunidad. Si tú sabes quién eres, mira, todos sabemos quiénes somos. No tenemos nada que ocultar. Si tú quieres tomar una decisión en valentía, aun cuando ya alguna vez hiciste una confesión de fe o cualquier otra cosa, yo quiero hoy desafiarte. No te voy a desafiar a que te vayas contra el país así como lo hizo Daniel, porque él se fue contra todo lo que hacía el país. Frente a un edicto, una ley, que era para obedecer a una autoridad política, pero él prefirió obedecer a Dios antes que la autoridad política. Yo quizás no te confronte a eso tan grave, pero sí en tu contexto te voy a confrontar algo más suave. Y es que si tú quieres que el Señor sea tu rey exclusivo, tu amo, tu Señor, tu amado, pero también que seas de propiedad, como leíamos en el libro de Pedro, de propiedad exclusiva de Él, porque solamente eras un congregante de la iglesia, y todos seguimos con los ojos cerrados, te quiero pedir que te coloques en pie donde estás. No importa los años de evangélico, no importa si tu tío era un pastor o tu abuelo era un evangelista o tu papá era un pastor o una pastora o tenías un abuelo que era profeta, no te confundas nada con eso. Yo hoy día te hablo acerca del evangelio que Dios te está presentando. No existe otro evangelio más que este. No existe un evangelio sin una vida.